Great Molthaus, Pascua, 26 de marzo de 1949. El recuerdo de sí y la observación de sí. Cuando un hombre se recuerda a sí mismo, trata de no identificarse con su personalidad. Busca otro sentimiento y sentido de sí mismo. Busca no conocerse a sí mismo, por así decir, sino vaciarse de sí mismo. Se hace pasivo. Desea recibir algo que hasta ahora no le fue otorgado. Trata de elevarse por encima de sí mismo, por encima del barullo de sí mismo, por encima del griterío interior de las emociones negativas, los agravios, los temores, los sentimientos recelosos, los pensamientos ansiosos, las preocupaciones, el dinero, las agitaciones profesionales y de negocio, por encima de las extrañas vanidades y engreimientos y la falsa valoración de sí y, cabe añadir, la falsa valoración de los otros. Intenta distinguir algo en sí mismo que no es ninguna de estas cosas, ni mil otras cosas similares creadas por la vida en él. Son similares, porque todas tienen el mismo sabor, si se las observa por muchos años. Sí, las cosas creadas por la vida, tienen el mismo sabor, como en un restaurante o a bordo de un buque el alimento tiene el mismo sabor para los sentidos. Pertenecen a la maquinaria hipnótica de la vida, la que nos mantiene con tanta facilidad profundamente dormidos en las ficciones que nos forjamos de nosotros mismos, esto es, en el estado de no recuerdo de sí, que nos dan ganas de reírnos de nosotros mismos al vernos en tal estado. Sí, a despecho de saber que estamos dormidos y hasta de sentirlo un poco, nos dejamos atrapar e hipnotizar al momento en todo. Cuando nacemos, estamos en la esencia. A medida que pasamos bajo las influencias de vida, nuestro centro de gravedad pasa a la personalidad. Ahora, a la sazón, les pregunto qué desea la personalidad, en especial la falsa personalidad en uno mismo. Desea ser suprema, ser primera en todo, ser alabada. Un buen ejemplo lo hallamos en las tentaciones atribuidas a Cristo. Fue tentado con el poder. Cabe reparar, no con el sexo, sino con el poder. ¿Con qué pueden o podrán tentarlo a usted? Alguien viene a verlo y le dice que puede ser rey del mundo. ¿No es acaso mucho más tentador que tener todo el dinero o el sexo que se desea? Esta parte tiene que morir. La figura simbólica de Cristo muere, como tal. Noten la manera en que fue tentado y tuvo que morir ante todo. En la leyenda, que es psicológica, fue llevado por el diablo a un lugar elevado, y allí le mostraron todos los reinos de la tierra y le dijeron que si adoraba al diablo tendría poder sobre todos ellos. Una curiosa tentación, se podría decir. Si lo dice, entonces nunca ha observado la falsa personalidad y lo que siempre desea. Note en sí mismo, tal vez piensa que no desea el poder. Pero se vuelve, digamos, envidioso. ¿Por qué? Hágase la pregunta sinceramente. La respuesta es porque no goza usted de pleno poder. De este modo, en el recuerdo de sí, es preciso atravesar muchas etapas de autorrevelación inducidas por la observación de sí, y la lenta comprensión que se desea lo que no se puede tener, si se quiere alcanzar un nivel más elevado de ser y conciencia. Esta es la razón por la cual el trabajo se inicia con la observación de sí. Así trate de comprender en el relato esotérico que se refiere a Cristo, porque fue tentado con el poder. Recuerde, tenía que experimentar todo lo que usted en este trabajo tiene que experimentar. Tómelo como una leyenda o como una enseñanza esotérica maravillosamente representada, en términos literales, físicos, de lo que usted y yo tenemos que hacer para alcanzar un nuevo y posible nivel de nosotros mismos, pues la diferencia es nimia. Piense cuánto cuesta vencer a la falsa personalidad, que hace que las relaciones agradables sean imposibles. Alguien tenía que representar las etapas del desarrollo interior psicológico. El trabajo dice simplemente, la personalidad debe llegar a ser pasiva para que la esencia pueda crecer.
Y no es el privilegio de este trabajo atribuirse esta idea. Repudia semejante interpretación. Es una enseñanza que siempre existió en el pasado. Así cuando ustedes traten de recordarse a sí mismos, les ayudarán a identificarse con el poder, separarse de él. Pero entre aquellos que no se han observado a sí mismos, ¿cuántos son los que ignoran dónde está su sed de poder, que conduce a tantas manifestaciones desagradables? Me gustaría asimismo preguntarles, según su experiencia en la autoobservación, ¿qué creen que significa el diablo en esta alegoría? ¿Han descubierto en ustedes mismos esa cosa llamada diablo? ¿No tiene algo que ver con su vanidad, que para empezar, anhela el poder en la mujer, en el marido y en el trabajo, las relaciones y finalmente en todo el mundo, ya sea el mundo financiero, el mundo político, el mundo social, o agregaré, el mundo religioso? Así la figura simbólica en el esoterismo de usted mismo, llamado Cristo, primero tiene que morir para que. Esto es exactamente lo que debemos comprender.